Hola, bendiciones para todos. En el día de hoy vamos a seguir con el estudio de Mateo 24. Nos encontramos en Mateo 24, versículo 37. Hemos estado en los últimos días estudiando un poco acerca de la vida de José para poder entender nuestra ciudadanía como Israel. Y hoy vamos a empezar a estudiar la vida de José, porque es lo que Jesús, es lo que Yeshua nos está hablando aquí en este pasaje. Él empieza a hablar desde el versículo 36. Empieza a hablar y vamos a leer hoy hasta el 44. Por favor, ayúdenme desde el 36 al 44. Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, Eh, entonces aquí el Señor está comparando su venida con Noé. Nosotros tenemos un estudio de como los tiempos de Noé de parte del pastor, por eso no vamos a profundizar tanto en esto de Noé, porque ya tenemos muchísimo conocimiento de este estudio bíblico que el pastor Carlos Rabat hace, que se llama Como en los tiempos de Noé, precisamente así se llama. Pero hoy vamos a tocar algunas partes importantes que nos ayudan a hacer un paralelismo con el día del Señor y con los tiempos de Noé, porque eso es lo que el Señor nos hace. De la misma manera, como sabemos, la palabra del Señor es cíclica y así es la profecía. Podemos ver la palabra del Señor a término histórico, a término presente y a término profético, y la palabra de Dios siempre es cíclica y siempre se cumple, digamos, quedado con unos puntos estratégicos, no con las mismas personas, no de la misma manera. Por ejemplo, con Elías. Nosotros sabemos que hubo un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Elías. Y Elías está profetizado de que Elías volvería antes de que el Hijo del Hombre viniera. Está profetizado así. Eso sucedió cuando Juan vino a preparar el camino del Señor, antes de que viniera el Señor Jesús y se presentara como el Mesías. Pero yo también pienso que antes de que venga el Señor en su segunda venida, otra vez va a volver Elías, pero no exactamente como un Elías reencarnado, sino como la figura del Elías, así como Juan, como la figura del Elías del Antiguo Testamento, y nos dejan ver un poco en Apocalipsis acerca de los dos testigos. Dice que uno de estos dos testigos que hace bajar fuego del cielo y todo eso. Obviamente Apocalipsis se debe entender de manera figurativa, ¿no? Pero antes de que venga el Señor, otra vez vendrá ese Elías para abrir el camino del Señor nuevamente. Entonces vemos tres Elías que no son exactamente el Elías del Antiguo Testamento, sino que cumplen con la misma función o tienen como el mismo propósito que el Elías del Antiguo Testamento tenía. De la misma manera, las historias del Antiguo Testamento. Es por eso necesario
que para nosotros entender el Nuevo Testamento podamos ir y estudiar el Antiguo Testamento. Entonces ahorita vamos a entender que el Señor empieza a comparar su venida con los días de Noé. Vamos a empezar a ver esta maravillosa historia. Vamos a Génesis 7, del 7 al 17. Por favor, si me pueden ayudar leyendo Génesis 7, del 7 al 17. Entonces, hay algo que yo siempre digo y me parece, digamos que es la mejor analogía que yo he encontrado, y es como que la Biblia o toda la Biblia, la palabra de Dios, es una colcha llena, que está tejida con muchos hilos. No podemos divorciar una parte de la colcha de la otra, sino que todos los hilos están completamente tejidos uno entre otro y tienen una conexión directa los unos con los otros y hacen una misma colcha. De esa misma manera podemos ver que desde Génesis a Apocalipsis hay una línea ininterrumpida del entendimiento completo de todos los libros que hay en la Biblia. Entonces, vamos a esa Génesis para poder entender lo que el Señor está diciendo en Mateo. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con Génesis 7, del 7 al 17? Bueno, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver a Noé como un tipo del Mesías. En Génesis 7, capítulo 1, el Señor le dice a Noé, dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y Dios siempre habla de la justicia de Noé. Él en ningún momento habla de la justicia de los hijos de Noé, de la justicia de la esposa de Noé, de la justicia de los animales, de la justicia de nadie. Probablemente si Noé no hubiera marcado la diferencia en este tiempo, él no lo hubiera salvado juntamente con su familia. No hubiera salvado tampoco esos animales, los animales completamente hubieran perecido toda la familia de Noé juntamente con Noé y juntamente con el resto de la faz de la tierra. Pero Dios encontró a Noé justo y por causa de la justicia de Noé salva su casa. Y no la salva simplemente por el hecho de que Noé fuera justo. Y entonces, como Noé es justo, yo salvo a la casa de Noé y ya. No la salva simplemente por ese hecho, porque vemos que con Lot, que también es una figura de Noé, no salva a sus yernos. ¿Y por qué no los salva? Pues porque los yernos también eran igual de incrédulos que todos los de Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros leemos segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 3 creo que es, Pedro nos habla de que Noé en su tiempo era pregonero de justicia. Eso quiere decir que Noé, mientras iba construyendo el arca, iba hablándole a otras personas del juicio que iba a venir.
para que las personas pudieran entrar en la salvación del arca, tenían que creer que iba a venir el juicio, porque era una cosa ridícula. En el tiempo de Noé, según lo que nosotros vemos en la Biblia, nunca había llovido, sino que las plantas se hidrataban a sí mismo con la aurora de la noche. Uno ve que aunque no llueva, como que las plantas se hidratan con un rocío en la noche y amanecen como mojaditas. De esa misma manera, en el tiempo de Noé, era como la vegetación se hidrataba a través de ese rocío de la noche. Nunca había llovido, pero el Señor promete un diluvio a través del agua, un juicio a través del agua, que parecía imposible de que viniera. Entonces Noé empieza a proclamar este juicio y a decirle a las personas que entren en el arca, que era el mandamiento de Dios. Si usted se quiere salvar, el mandamiento es que entre en el arca. Ese es el mandamiento. Pero ¿qué hacía la gente? La gente no entró en el arca. La gente no recibió el mandamiento para ponerse a salvo su vida. Es decir, por la justicia de Noé fue construida el arca para que los que entraran fueran salvos, pero tenían que acogerse al mandamiento y tenían que confiar en la palabra que les estaba dando Noé. Tenían que confiar en lo que Dios le había dicho a Noé. De esa misma manera, nosotros, Noé es ese tipo de Jesús que por su justicia nosotros no somos completamente raídos de la tierra. Y cuando nosotros creemos a Jesús, creemos la palabra que el Padre le dio a Jesús y nos metemos vamos ingresando al arca conforme al mandamiento que Dios nos dio a través de Jesús. Y eso nos hace creyentes. Cuando nosotros cumplimos el mandamiento, nosotros caminamos en fe, porque eso significa que creemos lo que se nos dijo, igual que estas personas. Nunca había llovido, pero si se hubieran metido en el arca, eso significaba de que ellos estaban obedeciendo el mandamiento porque entendían que sí iba a venir el juicio y lo creían, aunque nunca habían visto llover. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos ingresando al arca por la justicia de Yeshua, en tipo de Noé, vamos ingresando a esa arca, cumpliendo el mandamiento, y de la manera en que cumplimos el mandamiento, somos creyentes, porque caminamos en la fe de Abraham, ¿no? Entonces, Dios dispone para salvación a Noé y a la familia de Noé, pero también dispone para salvación a esos animales, que unos eran de los animales limpios y los otros eran de los animales que no eran limpios. La verdad, de manera figurativa, yo pienso que esos animales también representan personas. Es como lo que dice Pablo, cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dice Dios esto enteramente por los bueyes? Porque tiene cuidado de los bueyes. Dice, no, lo dice por nosotros. Y yo en verdad pienso de que estos animales limpios y no limpios también hacen de alguna manera como similitud de quienes van a ir entrando al arca, de estos animales limpios y de estas personas limpias y estas personas que son consideradas no limpias, pero que al escuchar la voz del Mesías cumplen el mandamiento y van entrando al arca. Entonces, de esta misma manera podemos verlo así. En este pasaje que acabamos de leer, en Génesis 7, dice que cuando todos entraron, puedo buscarlo aquí porque aquí en los apuntes lo tengo sin versículos. Dice versículo 10. Versículo 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
Ellos empezaron a entrar en el arca durante 7 días. Y al séptimo día, las aguas del diluvio empezaron a venir sobre la tierra. Y dice más abajo, versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16. Y los que vinieron macho y hembra, llama mucho la atención porque hace esa singularidad allí. No pueden entrar macho y macho, ni hembra, sino que entran macho y hembra, como Dios manda. No entran macho y macho al arca, no entran a la salvación macho y hembra, sino macho y hembra, como le había mandado Dios, y Yahweh cerró la puerta. Yahweh cierra la puerta al séptimo día cuando empieza el diluvio. Y el diluvio en forma de agua hace representación del juicio de Dios en el mundo antiguo. Entonces, Yahweh al séptimo día de ellos estar ingresando, cierra la puerta, Yahweh mismo cierra la puerta y empieza el juicio. Entonces, de esa misma manera, los que están reservados para salvación, por haber escuchado a Yeshua, entran en el arca cuando todavía hay tiempo, y cuando se acaba el tiempo, Yahweh mismo se encarga de cerrar la puerta. Como lo vemos en Mateo 25, versículo 10 al 13. Mateo capítulo 25, el siguiente capítulo que estamos estudiando, 25, del 10 al 13. Y esa historia aquí, o esta parábola, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. La voy a leer, dice: pero mientras ellas iban a comprar, entendemos que la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 sensatas, 5 insensatas, 5 que tienen suficiente aceite, 5 que se quedan sin aceite, y entonces dice que qué pasó con estas que no tenían aceite, ¿no? Pero mientras esperaban el novio. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Esa versión dice el esposo, el prometido, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que tenían suficiente aceite, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nuevamente podemos ver se cerró la puerta que vemos en Noé cuando dice, que vemos en Génesis capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor dice, y Yahweh cerró la puerta, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las que ya no estaban adentro porque se fueron a comprar aceite porque no tenían suficiente aceite, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto les digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es la misma comparación que vemos en Mateo 24. Dicen, solamente el Padre sabe el día y la hora, porque no lo saben ni los ángeles, ni lo sabe el Hijo. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo aquí en el siguiente capítulo de Mateo 25. Se va a cerrar la puerta y no saben ni el día ni la hora en el que el Hijo ha de venir. Entonces, la iglesia entra al arca antes de que venga el juicio. Según lo que nosotros estamos viendo con Noé. La iglesia tiene que entrar al arca antes de que venga el juicio, porque acuérdense que en el arca entraron los animales limpios, entraron también los animales no limpios que obedecieron la voz de Noé, porque dice que Dios le había ordenado a Noé, y los animales no limpios y los animales limpios escuchan la voz de Noé y entran en el arca. Y entonces la iglesia permanece en el arca antes de que venga el juicio.
Cuando nosotros vamos a Génesis 6, versículo 11 al 22, también podemos entender un poco más esto. Es donde el Señor ve la tierra completamente corrompida. Por eso dice que su regreso será como en los días de Noé, como lo vemos ahora. Dice, y se corrompió la tierra. Génesis 6, del 11 al 22. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación. Por la parte de arriba pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, vuelve a decir el Señor aquí, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti, para ellos. Y así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, en este pasaje, vemos que el Señor le dice a Noé, Noé, viene un juicio, pero yo te estoy llamando a ti para que tú primero vayas y hagas lugar para esas personas, para esos animales que han de ingresar a la salvación. Entonces, versículo 22, Noé lo hace así, conforme a todo lo que Dios le manda. Va y empieza a organizar estas moradas, empieza a organizar estas habitaciones, como dice el versículo 14, los aposentos en el arca. Organiza todo esto Noé para que cuando llegue el momento del juicio, los que están llamados para salvación, los que escucharon la voz de Noé, los que escucharon el mandamiento, entraran en el arca y ya los aposentos estuvieran preparados. Que es lo mismo que el Señor nos está diciendo, lo mismo que el Señor les dijo a los discípulos. En Juan 14, del 1 al 4. Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 4. ¿Alguien que me ayude con este texto, por favor? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso. Entonces, en este momento es como si Dios hubiera llamado a Jesús y le hubiera dicho, voy a destruir todo esto, pero por causa de ti voy a salvar a los que te escuchen. Tú que eres pregonero de justicia, a los que te escuchen voy a salvarlos. Y le empieza a decir a Jesús, construye un arca, que es el arca espiritual que en este momento Jesús está construyendo. Los lugares para que nosotros podamos. Por eso Jesús le dice a los discípulos, hay muchas moradas, yo voy a ir a construirles lugares. Es como que Jesús está construyendo esa arca para que nosotros entremos y ya haya un lugar para nosotros,
cuando venga el juicio, porque necesita un lugar donde tomarnos y ponernos fuera del juicio. Entonces Jesús toma a los justos y los pone afuera del juicio. De la misma manera lo vemos con Noé y también lo vemos con Lot. Él toma a los justos y los saca del juicio y luego viene el juicio. Es lo que Jesús está haciendo ahora. Cuando llegue el momento del juicio, dice, cuando llegue el momento del juicio, ya las moradas estarán preparadas y yo los tomaré para mí mismo, los tomaré, que eso es lo que nosotros entendemos como arrebatamiento. El Señor nos tomará para sí. Y es lo mismo que vemos en la comparación con Noé. Así que en este primer punto necesitamos ver estas grandes similitudes acerca de cómo Noé es figura del Mesías, de qué manera Noé, a través de Noé, el mundo fue salvado del agua, de qué manera los que escucharon la voz de Noé no experimentaron el juicio, sino que fueron sacados al arca y vino el juicio, que es de la manera como el mundo antiguo lo vivió, fue a través del agua. Es muy interesante porque en algún momento les comentaba a las muchachas, aquí en Estados Unidos hay un lugar en Kentucky que hay como una réplica del arca y adentro hay un museo donde uno puede aprender acerca del arca de Noé. Y una cosa que me pareció interesantísima de ese museo y fue que hay una parte donde hay un librito donde muestra cómo muchísimas culturas hablan acerca del diluvio. Tienen, digamos, su propia historia o sus propios nombres, pero un mismo hilo conductor acerca del diluvio que vino sobre la tierra en muchos idiomas, en diferentes lugares del mundo, desde Europa hasta Oceanía, hasta México, hasta América del Sur, hasta todas las partes del mundo, hay relatos arcaicos muy antiguos en diferentes idiomas de lo que pasó en el diluvio de Noé. Y hay gente que toma esto para desacreditar el relato bíblico, porque dicen que la Biblia tomó prestados relatos paganos, lo incorporó a sus propios relatos y simplemente como que la Biblia es una compilación de relatos paganos y esto lo demuestra. Y en este museo, lo que me llamó muchísimo la atención es que al ver esto, nos mostraban de que después de que pasó lo de Noé, es que se levanta la torre de Babilonia, se levanta la torre de Babel con este hombre Nimrod. Con este hombre Nimrod, que finalmente, después de esto es que se hace la Navidad en honor a este Nimrod, ¿no? Pero en el momento en que Nimrod decide crear esa torre de Babilonia, decide crear esa torre de Babel para poder hacer una torre que llegue hasta el cielo y todo lo que conocemos, en ese momento los hombres son confundidos y se les dan diferentes idiomas. Ya había sucedido lo de Noé. Es por esto que en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, cada cultura tiene un relato de lo que pasó con Noé, pero con un mismo hilo conductor, que fue que el mundo tuvo un diluvio y que habían unas personas que fueron salvadas de este diluvio. Muchas veces los nombres no son los mismos, pero sabemos que eso pasa de un idioma a otro. Yeshua
en hebreo, Jesús, que dista muchísimo del nombre Yeshua en hebreo, Jesús en español. De esa misma manera, pues en otros idiomas, no sé cómo se dice Jesús en alemán, Erika. No te escucho. Es igual, es Jesús. Jesús, ok. Sí, Sí, es parecido. Entonces, sí. si nos ponemos a hacer la comparación, aunque son parecidos, son nombres diferentes, Mm. porque son diferentes idiomas. De la misma manera pasa con este relato del diluvio. Entonces es muy interesante porque simplemente nos habla de la veracidad de la palabra. Sí. Y en esta cuestión, entonces, tenemos que ver que el Señor entonces coge y se toma para sí mismo siempre a los que son suyos, antes de que venga ese juicio sobre la tierra. Y me pareció muy interesante también ver este tema de las moradas, porque es lo mismo que el Señor hace, voy a construir moradas. Y luego cuando Dios llama a Noé y le dice, construye el arca, haz aposentos, haz primer piso, haz segundo piso, haz así, haz allá, y le dice, haz aposentos. Me pareció muy hermoso eso, porque es de la manera que el Señor ahora dice, que el Señor Jesús antes de que se fue dice, voy a construir lugar para ustedes en las moradas de mi Padre y luego vendré y los tomaré para mí mismo, que es lo mismo que sucedió con el arca. Ahora, en el tiempo antiguo, el juicio de Dios vino a través del agua. Entendemos que por causa del pacto que Dios hizo con Noé, ya no puede volver a traer un juicio con agua. Entonces, el juicio que viene ahora ya no va a ser más con agua, sino que va a ser a través del fuego. Viene el juicio, ya no con agua por el pacto, viene el juicio por el fuego. Que esto nos lo habla el tema del pacto que Dios hizo con Noé, para recordarlo un poco, en Génesis 9, del 9 al 17. Génesis 9, del 9 al 17, lo voy a leer yo en un momentito. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, dice Yahweh, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes. ¿Con quiénes estableció Dios el pacto? Con los sobrevivientes. Y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco de las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, cuando vino el diluvio por agua, nunca había llovido. Era improbable que sucediera. Sin embargo, sucedió. Y no solamente lo entendemos porque la Biblia lo relata, sino que lo entendemos porque en muchas culturas, en muchos idiomas, nos cuentan que sucedió. Ahora viene un juicio de fuego, y el juicio de fuego va a venir, aunque parezca improbable, va a venir. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice Pedro, amados,
Esta es la segunda carta que les escribo, segunda de Pedro 3, versículo 1. Y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, dice, ignoran voluntariamente, no porque no hayan pruebas. Suena improbable el juicio que viene ahora, pero lo mismo pasó en los tiempos de Noé. Esos ignoran de manera voluntaria que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pereció, fue hecho por el agua y pereció por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que dice Pedro aquí cuando está hablando del juicio. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si nosotros vamos a los tiempos de Noé, ellos fueron entrando en el arca hasta que llegó el séptimo día. Hasta que llegó el día del Señor, hasta que llegó el día de cesación, hasta que llega el día del reino milenial, en el que Cristo va a venir a la tierra a tomar el mundo, porque Él es el rey de la tierra y va a ganar ese reino al anticristo, y ahí es donde empieza el juicio. Cuando los juicios de Dios empiecen a revelar, el Señor Jesús va a venir a revelarse a la tierra para tomar ese juicio al anticristo. ¿Cuándo? Empezando el séptimo día, que va a venir el tiempo del juicio, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay un panorama completamente desalentador para los inicuos, pero nosotros tenemos una esperanza, tenemos promesa. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos en Juan, que ahorita leíamos, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y cuando prepare ese lugar, los vendré y los tomaré para mí mismo. No se turben. Ustedes tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los inicuos, los impíos. Sí. Dice, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tengan por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. No sea que arrastrado por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Antes bien, crean en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, Pablo también les ha escrito estas mismas cosas que yo les estoy escribiendo. Pero hay algunas personas indoctas e inconstantes que para su propia perdición cogen las escrituras de Pablo y otras escrituras y las tuercen. Ustedes no permitan que esas personas que tuercen esas escrituras también los vayan a enredar a ustedes y los hagan caer de su firmeza. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, si están torciendo el mensaje de Pablo, si están torciendo el mensaje de las otras escrituras, estas personas lo están haciendo para su propia perdición. Ustedes no se dejen arrastrar por el error de los inicuos. No permitan que ustedes caigan de la firmeza que tienen en la gracia del Señor, en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No permitan que esas artimañas los hagan tambalear, que es lo que muchas personas todavía hacen. Tuercen las escrituras, tuercen lo que Pablo dice para poner a decir a Pablo que la Torá, que la ley se abolió y que ya somos libres de esa maldición, que ya no tenemos que cumplir semejante cosa tan mala. Y nosotros felices porque aquí a uno le digan, usted puede pecar como esta religión de este hombre que decía salvo siempre salvo, pues finalmente si usted peca y nunca sale de su pecado, de todas maneras va a ser salvo. Entonces, feliz la carne de uno en esta doctrina de error. Pero esa no es la gracia del Señor Jesús. Recuerden lo que nos ha venido enseñando el pastor en las últimas semanas acerca de lo que la gracia significa. Que no caigamos de esa gracia, que no caigamos del conocimiento de nuestro Señor Jesús, prestando oídos a aquellos que nos dicen que la Torá está abolida porque Pablo lo dice, porque las escrituras lo dicen. Entonces, si no permitamos eso, porque lo que estamos nosotros es huyendo de eso para que nosotros podamos ser salvos, apresurándonos a entrar en el arca para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, aquí básicamente Pedro nos está diciendo, bueno, el mundo antiguo se le hizo un juicio en agua, ahora nosotros vamos a experimentar un juicio en fuego. Y tenemos que entender qué es el fuego. Vamos a Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 32. Por favor, alguien que me ayude. Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 32. Erika, si estás leyendo, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Creía que lo había encendido, perdona. ¿Del 28 al qué? Al 32. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
He aquí dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Hasta ahí. Bueno, entonces es por eso que Pedro y que en todas las escrituras nos dicen, tengan cuidado de esas enseñanzas que están torciendo, que hacen parecer como que la Torá ya fue abolida, que les hacen a ustedes caer de esa gracia. ¿Por qué? Porque el juicio que viene a las naciones será a través de fuego. Versículo 28. 29. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Si nosotros nos dicen en este momento que la palabra de Dios fue abolida o que la palabra de Dios ya no tiene validez en toda la extensión, sino que la palabra de Dios ha venido invalidándose y de alguna manera contradiciéndose a sí misma. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la palabra de Dios ya no es más válida, caducó de algún modo, pero el juicio que viene en fuego será a través de ¿qué? De esa palabra que los inicuos nos quieren convencer que ya fue invalidada, que ya caducó. Entonces, cuando venga el juicio por fuego, vamos a hallar que lo que nosotros construimos fue pura paja, pura madera y pura hojarasca. Y va a venir el fuego, que es la palabra de Dios, y va a consumir todo lo que nosotros construimos, porque dijimos que fue invalidada, que la palabra de Dios ya no tiene más validez, o que ya no tiene el mismo valor y la misma validez que tenía antes, o que cambió y que ya de alguna manera u otra, haciendo mucha gimnasia mental, cambió. Cuando venga el fuego, va a incinerar todo lo que nosotros construimos previamente. Pero si nosotros nos permanecemos firmes en la gracia, como nos dice Pedro, nos permanecemos firmes en el conocimiento de Cristo, sabiendo que la palabra de Dios tiene la misma validez hoy que ayer y que mañana, que la palabra de Dios no cambia, que lo que cambia es el entendimiento en el Mesías, y el Mesías nos explicó esto, el Mesías mismo nos explicó esto, pero que la palabra de Dios no se contradice, no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Si nosotros nos permanecemos fieles en esta gracia, nosotros vamos a poder pasar a través del fuego, a través de la palabra de Dios, y ser hallados como oros refinados, como plata, como piedras preciosas. Es importante que nosotros entendamos que aunque la palabra de Dios no tiene caducidad, el entendimiento de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios cada día es más elevado, más elevado. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, ahora nosotros nos vemos a través de un espejo medio empañado. No podemos entender muchas cosas todavía. En el Antiguo Testamento, los antiguos entendían el templo de Dios, la habitación de Dios, como este templo de 4 paredes que Salomón construyó en su momento. Viene el Mesías y dice, el templo es mi cuerpo y yo lo construiré al tercer día. Y todo aquel que quiera adorar al Padre o que quiera que su oración sea escuchada, porque para eso era el templo, para hacer sacrificios, para orar al Padre y para que el Padre escuchara su oración, tiene que venir a mí porque yo ahora soy el templo. Y a cada uno de ustedes se ha acercado el reino de Dios y los voy a hacer también columnas en el templo de mi Dios. Entonces ahora nosotros entendemos que nosotros somos el templo. Es por eso también
que cuando venga el anticristo, el templo de Dios espiritual en la tierra va a tener que ser quitado para él profanar el templo que queda. Porque el anticristo profana el templo según lo que conocemos de Daniel. Esa profecía también se va a volver a cumplir. Pero si en este momento, estando el Espíritu de verdad en nosotros y siendo nosotros el templo de Dios, si nosotros somos el templo, ¿qué validez puede tener un templo físico? No tiene ninguna validez. Tiene que quitarse el templo espiritual de Dios, que es la iglesia, para poder que el anticristo pueda profanar este templo, que es lo que va a hacer. Además, además que en este tiempo nosotros somos templo de Dios, pero la Biblia en Apocalipsis nos dice, y no solamente en Apocalipsis, sino que el libro de Hebreos también nos dice, que las cosas que les fueron dadas a Moisés se le dieron con una réplica de lo que había en el cielo. Eso nosotros todavía no lo hemos experimentado. O sea que cada día el conocimiento de Dios se va desarrollando en algo mucho más sublime. Nosotros todavía no tenemos ese conocimiento del templo de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis dice, y el ángel que estaba en el templo salió del templo y nos dice, y las últimas, y las 7 copas del juicio que estaban en el templo, y nadie pudo entrar al templo que está en el cielo hasta que las 7 copas fueron derramadas y había humo por la gloria de Dios que estaba en el templo. Nos dice como que en el cielo hay un templo, pero obviamente no podemos entender ese templo en los términos físicos que nosotros entendemos aquí, que un templo es una casa, porque para empezar nosotros somos templo y no somos una casa. Entonces, el conocimiento de Dios en el Mesías cada día se va abriendo mucho más. Ahora nosotros tenemos un conocimiento parcial. Antes, sin el Mesías, teníamos un conocimiento mucho más limitado acerca del templo, de los ritos, de todo lo que significaba estas cosas, como lo que les decía ahorita, lo que dijo Pablo. No pondrás bozal al buey que trilla. En el Antiguo Testamento entendían hasta el buey y ya. Pero ahora en el Mesías entendemos que es que Dios se preocupa solamente del buey. No, tenemos un entendimiento mucho más abierto, que no son los animales exactamente lo que Dios quería decir. Los animales no interesan. Lo que interesa es el hombre. Y eso lo podemos poner en los sacrificios, eso lo podemos poner en el consumo de animales puros e impuros, eso lo podemos poner en muchos contextos. Y cada día vamos a ir entendiendo mucho más cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a entender muchas cosas. Entonces, si ahorita nosotros empezamos a invalidar lo que fue antes, simplemente porque se dio sin el conocimiento del Mesías, pero que ahora en el conocimiento del Mesías nosotros tenemos que darle muchísima más trascendencia, no invalidarlo, sino que entenderlo de una manera más profunda, porque con el Mesías se nos abren las posibilidades. Si empezamos a invalidar esa palabra, cuando venga el fuego va a consumir todo lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros permanecemos en la palabra, cuando venga el juicio del fuego, nosotros vamos a ser hallados dignos. Vamos a ser tomados para Él mismo, que es lo que dice también Primera de Corintios, creo que 9. No, no lo dice primero. Es que ese texto no lo escribí aquí, pero vamos a ver dónde está. Primera de Corintios 3 es la cosa. ¿Qué dice? Primera de Corintios 3.
Leámoslo desde el versículo 9, dice, porque ustedes son colaboradores de Dios porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, lo que entendíamos ahorita. Somos columnas en el templo de nuestro Dios. Y seremos hechos también, porque hay una promesa, el que venza será hecho columna en el templo de mi Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y entendemos que si el fundamento es Jesucristo y Jesucristo es el verbo hecho carne, según lo que nos dice Juan, que Él es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿cómo vamos a invalidar las palabras de Dios si el mismo Jesucristo es el mismo verbo de Dios? Entonces, sobre este fundamento que es Jesucristo, el verbo de Dios, Jesucristo, la palabra de Dios. 12. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La palabra de Dios probará esa obra de cada uno. Como lo que nos dijo Jesús. Lo que ustedes tienen que enfocarse a hacer es tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en hacer? Que nuestra edificación sea en oro, plata y piedras preciosas, que finalmente cuando venga el fuego eso es lo que va a quedar. Dice, este pasaje el pastor ¿estamos en cuál? Versículo 3, voy a leerlo de nuevo. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Este versículo lo voy a leer con la traducción que le hace el pastor. Dice, si la obra de alguno fuera consumida por el fuego, se perderá. Ciertamente se salvaría, pero solo por medio del fuego, que es la palabra. Ciertamente se salvaría, pero solo por medio del fuego, que es la palabra. Y vuelve aquí a decir, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, de esta misma manera podemos ver que el fuego lo que va a hacer es revelar verdaderamente las intenciones de nuestro corazón, revela verdaderamente lo que nosotros hicimos aquí, revela verdaderamente todo, todo lo revela, porque el fuego es la palabra y todo queda completamente desnudo a la palabra de Dios. Pero nosotros no estamos como los que no tienen esperanza, como dice Pedro. No hay esperanza para los impíos, no hay esperanza para los inicuos, pero nosotros sí tenemos esperanza. Nuestra obra no será consumida por el fuego. Nosotros seremos rescatados del fuego, nosotros seremos rescatados del juicio, de en medio del juicio de Dios, así como Lot y su familia, que también fueron rescatados, y como ya Dios le había prometido a Noé que no iba a volver a traer un juicio de agua, pues vino un juicio de fuego sobre Sodoma y Gomorra, que es lo que vemos en segunda de Pedro, pero esta vez en el versículo 2, un versículo antes del que leímos ahorita,
Voy a leer capítulo 2, un capítulo antes del que leímos ahorita. Voy a leer desde el versículo 5 al 9. Segunda de Pedro 2, 5 al 9. Nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, que él sí predicaba, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, se habla de Sodoma y Gomorra como el ejemplo de todas las demás naciones, porque todas las demás naciones también serán consumidas por fuego. Y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio. Y luego sigue describiendo quiénes son estos injustos, ¿no? Y dice versículo 19, para sacar un extracto aquí de estos injustos, dicen: prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No podemos ser libres sino a través de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, que es su sacrificio y la Torá. Así que de esta misma manera, sepamos que el Señor, como en los tiempos de Noé, va a traer su juicio sobre las naciones, pero que de ese juicio, los que estemos esperando en Él, los que cumplamos sus mandamientos, los que escuchemos la voz de Yeshua, seremos salvados, seremos sacados aparte, y va a llegar algún momento en que la puerta se va a cerrar. Mientras tanto, nosotros tenemos que asegurar que verdaderamente, cuando llegue el momento, nosotros podamos estar adentro de esas moradas que el Señor ha diseñado para nosotros, para que el juicio no venga sobre nosotros, porque el fuego todo lo revela. Y dice entonces aquí, volvemos a Mateo 24, versículo 37, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio, que es la manera en que se dice hasta que vino el juicio. No entendieron. Y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué horas ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que el ladrón no nos sorprenda a nosotros, que somos la iglesia. Él viene a sorprender a las naciones que no entienden hasta que vino el diluvio, hasta que vino el juicio, hasta que venga el juicio sobre las naciones no van a entender, pero nosotros no somos de esos que no entienden hasta que llega el ladrón. No, nosotros sí somos entendidos, nosotros estamos de noche, pero no estamos durmiendo, estamos despiertos y debemos permanecer en esa misma firmeza, en esa misma esperanza hasta el final, que es la que nos va a guardar a nosotros nuestro tesoro en el cielo, nuestro mayor galardón.
qué es lo que el Señor está hablándonos aquí acerca de como en los tiempos de Noé. Muchas bendiciones. Yo creo que confiando en Dios, para la próxima clase ya terminaremos Mateo 24 y empezaremos a hablar acerca y a estudiar más a profundidad acerca de los mandamientos, como veníamos estudiándolo antes, pero vamos a volver a retomarlo. Bendiciones para todos. Shalom.